nacional, se plantea el problema de qué poder está constitucionalmente facultado para crearlas, el legislativo o el ejecutivo. En mi opinión, salvo las excepciones que mencionaré, la creación de esas entidades mediante ley formal implica un acto inconstitucional. En cambio, la creación de dichas entidades mediante decreto, vale decir, mediante un acto emanado directamente del Poder Ejecutivo, es perfectamente constitucional. Mi criterio fue compartido, entre otros, por los doctores Benjamín Villegas Basavilbaso y Germán J. Vidal Campo, como así por la Procuración del Tesoro de la Nación, que al efecto sigue lo que sostuve en uno de mis dictámenes cuando desempeñé ese alto cargo. También lo sigue la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. La creación de una entidad autárquica por decreto del Poder Ejecutivo implica constitucionalmente un acto correcto, pues solo traduce una autolimitación válida de sus propias atribuciones por parte del Ejecutivo. Las excepciones que justifican la creación de entidades autárquicas mediante leyes formales, o sea, por el Poder Legislativo, se refieren a materias que la Ley Suprema menciona entre las atribuciones especiales del Congreso. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los bancos oficiales, con las universidades nacionales, con correos y telégrafos. A su vez, la Procuración del Tesoro de la Nación incluye también los entes aduaneros, educativos, de transporte y de colonización. Todo lo relacionado con ese aspecto de las entidades autárquicas, aparte de haberlo considerado en mi tratado, lo he analizado detenidamente en el trabajo que publiqué en el libro editado por la Procuración del Tesoro de la Nación, titulado 120 años de la Procuración del Tesoro, 1863-1983, donde, para conmemorar ese acontecimiento, aparecen varios trabajos de ex procuradores del Tesoro. Diré ahora dos palabras con relación a la estructura de los actos administrativos. La generalidad de la doctrina, con muy raras excepciones, sostuvo que dichos actos en su formación son siempre unilaterales. En cambio, yo sostengo que tales actos en ciertas oportunidades, en su formación, pueden ser perfectamente bilaterales. En toda esa materia tiene fundamental trascendencia lo relacionado con el valor o influencia que se le reconozca a la voluntad del administrado en la formación y efectos del acto administrativo. Ello constituye el centro del problema. Sobre esto, en el terreno doctrinario, reina enorme confusión. No advierto razón alguna, sea de orden lógico o jurídico, para excluir del derecho administrativo la noción de acto bilateral en cualquiera de los aspectos que se considere dicha bilateralidad, es decir, en la formación del acto o en las consecuencias o efectos del mismo, o con relación a los sujetos intervinientes. En mi tratado me ocupé con detenimiento de esta cuestión. Muchos autores, al considerar que un determinado acto administrativo es unilateral y no bilateral, lo hacen porque le desconocen valor o trascendencia a la voluntad del administrado, a la que en ciertos casos consideran causa del acto, pero no presupuesto del mismo para su formación. En otros casos se ha sostenido que la voluntad del administrado, expresada a través de una petición,
solo vale como requisito de eficacia del acto administrativo, pero sin que tal voluntad integre el acto. Todo esto lo juzgo erróneo, según así lo puse detalladamente de manifiesto en mis publicaciones. En nuestro país, la existencia de actos administrativos bilaterales ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una trascendente sentencia, en la cual van aceptados los razonamientos vertidos al efecto en mi tratado. Dicha sentencia fue dictada el 23 de diciembre de 1976 en el juicio Metal Mecánica S.A. contra Gobierno Nacional, publicada en Fallos, tomo 296, páginas 672 y siguientes. Hay otras cuestiones importantes cuya referencia detallada ya no es posible efectuar en este momento, pero cuya lectura les recomiendo. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el acto que he llamado institucional, que ciertamente se diferencia en todo orden de ideas del acto de administración, del acto administrativo y del acto político de gobierno. Ese acto institucional permite razonablemente limitar a él la serie de actos no justiciables y asegurar en cambio la justiciabilidad o juzgamiento de los actos que efectivamente sean políticos o de gobierno, en tanto estos afecten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos institucionales no son susceptibles de enjuiciamiento ante la autoridad jurisdiccional judicial. También les recomiendo la lectura de mi estudio sobre la acción popular, donde sostengo la inconstitucionalidad de la acción popular genérica. Doy término a esta conversación. Hago votos para que en alguno de ustedes nazca la vocación por el derecho administrativo y contribuya a resolver las delicadas cuestiones que constituyen su problemática. Buenas tardes.